Muy bien, muchísimas gracias. Continuamos con la exposición del día de hoy. Como les había comentado, hace un momento vamos a hacer una continuación de esta conferencia que hicimos sobre la acción de protección para la tutela de derechos laborales. Ayer surgieron algunas preguntas y bueno, también tuvimos algunas peticiones hoy durante el día de que pudiéramos extender y tal como les mencionaba hace un momento, en virtud de que hemos reagendado una conferencia prevista para hoy y para que no exista ese vacío en la agenda, entonces vamos a complementar algunas ideas. Ayer decíamos que la acción de protección es una garantía principal y directa. En consecuencia de esto, ni es residual, por lo tanto, no hay que agotar otros recursos, ni es subsidiaria, por lo tanto, no es que cuando no hay otras vías se propone la acción de protección. No, es directa, porque tan pronto se configura la vulneración del derecho constitucional, es posible proponer la acción de protección haciendo un nexo de causalidad entre el hecho y la afectación del derecho constitucional. Decíamos que se puede proponer de manera conjunta con medida cautelar, ¿sí? Cuando existe una vulneración de derechos y además de esa vulneración existe también digamos, o cuando esa vulneración de derechos es actual, permanente, sistemática y por lo tanto necesitamos hacer cesar esa vulneración. Pero eventualmente se puede solicitar medidas cautelares para evitar la violación de derechos constitucionales, medidas cautelares autónomas, ¿verdad? Para que, evitando esa vulneración de derechos constitucionales, que en función de los hechos es claramente determinable y por estos principios que se llaman el fomus boni juris, que es la apariencia del buen derecho y el periculum in mora o peligro en la demora, son válidas, son procedentes las medidas cautelares. Ok, decíamos que la acción de protección procede contra actos u omisiones que violan derechos que provienen de autoridad pública no judicial, ¿sí? Y que procede también en contra de particulares cuando existe una relación de subordinación, indefensión o discriminación. La Constitución ecuatoriana también contempla en el artículo 88 que procede en contra de particulares cuando estos prestan servicios públicos impropios o o actúan en virtud de una delegación o concesión. Esas son las condiciones para proponer acciones de protección en contra de particulares. Lo relevante de esto es que en todos los casos que se propone una acción de protección en contra de particulares, tiene que acreditarse que exista estas causales, es decir, que presta servicios públicos impropios o que el particular actúa en virtud de una delegación o concesión o que se trate de subordinación, indefensión o discriminación, ¿sí? Eh, en, eh, cada uno de estos es una causal independiente y son los que se tienen que determinar necesariamente en un proceso constitucional. Por lo tanto, si es que ustedes proponen una acción de protección en contra de particulares, es decir, no en contra del Estado, ¿no es cierto? Tienen que acreditar la existencia de alguno de estos elementos. Así lo establece la jurisprudencia constitucional. Y hasta allí habíamos avanzado en función de algunos comentarios. Y lo que quería compartirles en esta continuación de la acción de protección, ¿sí? En contra o más bien la acción de protección para la protección de derechos laborales, es lo relacionado con las reparaciones, ¿sí? Vean ustedes que cuando se propone una acción de protección, lo necesario es tener en cuenta lo que nos dice el artículo 10 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que nos establece cuáles son los requisitos de la acción de protección. Entre otros requisitos, ciertamente se establecen las pretensiones, pero hay que tener en cuenta un aspecto. ¿Cuál es la finalidad de las garantías? El artículo 6 de la Ley de Garantías nos dice que la finalidad de las garantías es la tutela de derechos y la declaración de vulneración de derechos, su tutela y las consecuentes medidas de reparación integral. En consonancia con esto, las pretensiones en materia de acción de protección va a ser siempre, siempre, que se declare la violación de derechos constitucionales y que estos sean tutelados. Es la pretensión como tal, ¿no? E inclusive que, por ejemplo, el artículo 10 de la Ley de Garantías no nos establece, por ejemplo, entre otras cosas, establecer la cuantía de la demanda,
¿no? Cosa que normalmente pasa en materia laboral, digamos, cuantía, pongo, no sé, quiero una indemnización de $10,000, ¿no? Eso no pasa en la acción de protección y no pasa porque, si bien es cierto, lo que procuramos es una tutela y a consecuencia de eso una reparación, la reparación integral es un momento diferente de la tutela. Es un momento diferente pero complementario, ¿no? Lo que tiene que hacer el juez es nada más tutelar y a consecuencia de esa tutela establecer las medidas de reparación integral, que son dos cosas diferentes, ¿no? Porque claro, yo digo, se vulneró el derecho constitucional. Muy bien, hasta allí llega la tutela, ¿cierto? Llega la declaratoria de violación y la tutela, ¿sí? Y la otra cara de la moneda, lo que le sigue a eso, lo que es la consecuencia de eso, es la reparación integral, ¿sí? Vean ustedes, por ejemplo, el artículo 18 de la Ley de Garantías, que contempla inclusive la posibilidad de establecer una audiencia específica e independiente nada más para hablar de medidas de reparación integral. Y claro, cuando la Ley de Garantías fija esta disposición, pues en la práctica nos está dejando la posibilidad de que en sentencia solamente se diga se violó o no se violó el derecho constitucional, punto. Y que en una diligencia independiente se pueda hablar sobre medidas de reparación integral. Claro, y esto tiene relevancia para el caso que nos ocupa, porque nos permite abstraer al juez de pretensiones estrictamente, no sé, económicas o de otra naturaleza, que son ajenas a la acción de protección, ¿no? Una cosa es que la reparación integral de carácter económico sea una consecuencia de la declaración de violación de derechos constitucionales y su respectiva tutela, y otra cosa es que la pretensión central no sea la tutela, sino el pago de indemnizaciones. ¿Sí me explico? Hay una diferencia allí, ¿no? Entonces, de hecho, la reparación integral digamos, tiene su propia fase, ¿no? Que inclusive tiene su propia garantía, que es la acción de incumplimiento. Bueno, yo ya les voy a compartir algunas críticas que tenemos respecto de esta garantía, pero en todo caso, a ese nivel llega la reparación integral como derecho autónomo. Ahora, aterricemos esto al plano laboral. Cuando tenemos una sentencia condenatoria en materia constitucional que nos dice se ha violado un derecho constitucional, perdón, en el fondo, tenemos la posibilidad de solicitar diferentes tipos de medidas de reparación integral. Disculpen. ¿Cuáles son estas medidas? En primer lugar, las que son propias del derecho laboral son el reintegro al cargo, ¿sí? Y por otra parte, una reparación económica. Claro, quien ha sido separado de su puesto de trabajo, lo primero que quiere es recuperar su puesto de trabajo como un mecanismo para obtener ingresos y ejercer, digamos, otros derechos conexos, ¿no? La vida digna, el derecho a tener los recursos para costear la salud, educación, vivienda, etcétera, ¿no? Entonces está íntimamente ligado con la dignidad humana el derecho al trabajo. Y por eso es que es normal que se solicite entre las medidas de reparación integral el reintegro al cargo. Y de manera conjunta con el reintegro al cargo ciertas reparaciones económicas que deben de ser analizadas caso por caso, ¿no? Ayer, justo cuando finalizábamos la sesión, observé una pregunta en nuestras redes del doctor Francisco Quintanilla, que me decía, ¿qué pasa cuando una persona gana una acción de protección? Y en función de haber ganado esa acción de protección, ordenan su reintegro al cargo. Pero este reintegro al cargo la institución no le permite sino hasta después de cierto tiempo, ¿no? Y decía, ¿qué pasa ahí? ¿Desde cuándo le tienen que pagar? ¿Desde cuándo le tienen que pagar las remuneraciones relacionadas con su reintegro al cargo? Y en función de una pregunta muy concreta, se derivan diferentes escenarios.
Hay que tener en cuenta entonces esos escenarios. En primer lugar, es importante observar que cuando existe un recurso de apelación en función del artículo 21 de la Ley de Garantías en materia constitucional, ¿sí? Cuando el que ha sido condenado ha sido el Estado, ¿sí? En materia de reparación, perdón, en materia de cumplimiento de sentencias, el Estado tiene que cumplir la sentencia porque la apelación no es con efecto suspensivo, sino nada más con efecto devolutivo, ¿sí? Y a consecuencia de eso, entonces, bueno, a usted ordenaron el reintegro del cargo, desde el día que pronuncia verbalmente la sentencia, tiene que ordenar el reintegro al cargo de ese servidor, independientemente de que haya interpuesto un recurso de apelación de manera verbal o de que lo vaya a proponer de manera escrita dentro de los 3 días contados desde que le notifiquen con la sentencia, ¿no? Es decir, desde el día siguiente a la orden en el que se dispuso el reintegro al cargo, ya tiene el legítimo derecho de prestar sus servicios en la institución pública en donde estuvo trabajando. Claro, a raíz de eso, entonces, ¿qué pasa cuando no se ha cumplido, no? ¿Qué pasa si es que no le reintegraron? Y viene, no sé, y le reintegran 3, 6, 10 meses después. ¿Qué pasa durante todo ese tiempo? Durante todo ese tiempo, lo que ha generado la institución pública en función de su incumplimiento es un cumplimiento defectuoso. ¿Por qué cumplimiento defectuoso? Porque le reintegraron finalmente, ¿sí? Le reintegraron, pero no en la forma como lo establecía la decisión. Es decir, la decisión decía, bueno, reintégrenle desde tal fecha es que usted tenía un legítimo derecho, ¿sí? En función de la reparación integral. Y claro, si es que hay un cumplimiento defectuoso, usted puede reintegrarse al cargo, pero decir, bueno, no me parece justo que me haya quedado 6 o 10 meses cesante del cargo a pesar de que tenía sentencia favorable. ¿Puede proponer ahí la acción de incumplimiento? Sí, porque hay un cumplimiento porque le reintegraron, pero un cumplimiento defectuoso porque le reintegraron luego del tiempo que normalmente tenía que haberse reintegrado, ¿sí? Y eso de hecho ha sido tutelado por la Corte Constitucional. ¿Cuál es la finalidad en ese contexto? La finalidad es que la Corte Constitucional logre determinar una reparación por no haberle reintegrado oportunamente, es decir, que le paguen ese tiempo que estuvo cesante, esos 6 o 10 meses, hasta que en efecto le reintegraron, ¿sí? Entonces, por eso es útil, en esa medida, bueno, es útil la acción de incumplimiento, pero la crítica radica en que la acción de incumplimiento es una acción que es, pues, se demora muchísimo, es una garantía jurisdiccional sobre otra. Fíjense que solo en materia constitucional, se nos ocurre tener una garantía adicional para la fase de ejecución de la sentencia, ¿no? ¿Y qué pasaba entonces con las facultades correctivas de los jueces? El artículo 131, me parece, del Código Orgánico de la Función Judicial establece, entre otras cosas, facultades correctivas de los jueces y entre esas facultades está la posibilidad de imponer una multa compulsiva diaria a la institución pública que incumple con su decisión. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, que establece o que contempla el delito de desacato, ¿no? No cumplen una sentencia constitucional, están desacatando una disposición legítima de la autoridad competente. ¿Tendría el juez constitucional de instancia que remitir el proceso a la fiscalía cuando ha determinado de que no hay cumplimiento de su decisión? Pues claro que sí, ¿no? Y si es que le impone una multa compulsiva diaria, con mayor razón, las instituciones públicas deben de acelerar el cumplimiento de las sentencias, porque mañana vendrá la Contraloría General del Estado a decir, oigan, aquí se ha generado una sanción en contra de la institución. ¿Y quién es el responsable de esta sanción? ¿No? Los que incumplieron la sentencia. Ah, muy bien. ¿Quiénes son los que incumplieron la sentencia? Porque ese incumplimiento le provocó gastos no previstos al Estado
Y a consecuencia de eso hay una responsabilidad administrativa y civil del funcionario que provocó ese incumplimiento de decisión. Entonces los jueces también tienen estas facultades para hacer cumplir su decisión, ¿no? Y entre otras cosas también está la ley de garantías que contempla ciertas facultades para que los jueces hagan cumplir su decisión constitucional, ¿no? Como lo son, por ejemplo, disponer el inicio de los procesos para la destitución del cargo del servidor que incumple la sentencia, ¿no? Entonces hay todos esos mecanismos que posiblemente, no estoy digamos, afirmando al 100%, pero posiblemente puedan ser eficaces, ¿sí? Para hacer que se cumplan con las decisiones constitucionales. Porque lo contrario implica trasladar una decisión sobre la que ya existe cosa juzgada a la Corte Constitucional para que, en el mejor de los casos, se dicte sentencia en 3 años, 4 años, ¿no es cierto?, sobre el incumplimiento de una decisión que apenas le tomó 3 o 4 meses llegar a una decisión ejecutoriada, una sentencia ejecutoriada. Entonces ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional, entre otras cosas, nos dice, por ejemplo, que el derecho a la tutela judicial efectiva implica el acceso a la justicia, ¿sí? El acceso a la justicia, el derecho a ser juzgado por la autoridad competente, ¿sí? A obtener una resolución de fondo por parte de la autoridad competente, y en tercer lugar, a que esa decisión sea ejecutada, que se cumpla con lo que se ha resuelto por parte de esa autoridad competente. Entonces yo digo, en una acción de protección que normalmente dura 1 mes, 2 meses en el caso más tardado, y tiene luego una sentencia de apelación de 6, 8 meses, digamos, en el caso más tardado, ¿sí? Habrá tutela judicial efectiva si es que para ejecutar lo juzgado tengo que proponer una nueva acción ante un organismo diferente que es la Corte Constitucional y esperar 3 o 4 años. Bueno, pues entonces, no que la tutela judicial efectiva implicaba la ejecución de la decisión, no que la tutela judicial efectiva implicaba la debida diligencia. Y dentro de la debida diligencia, ¿acaso no está contemplado el ser juzgado dentro de un plazo razonable, ¿no? Y ser juzgado implica, en este caso, de una fase de ejecución de la decisión, en donde tienes un nuevo juzgamiento para saber si es que cumplió o no cumplió. ¿De qué estamos hablando? Entonces, me parece que la acción de incumplimiento es una garantía que posiblemente está sobrando en nuestro ordenamiento jurídico en la medida que se aparta de las finalidades mismas de las garantías, que es la tutela de derechos, ¿no? Y se aparta de la tutela de derechos porque no cumple con las características de la tutela judicial efectiva. Pero bueno, eso es lo que tenemos en nuestro país y eso es lo que hay que considerar para efectos de que se pueda tener en cuenta estas reparaciones, ¿no? Regresando al asunto, y es que, claro, a usted lo reintegraron al cargo. ¿Qué pasa si es que le reintegran al cargo? Sí, pero después de 3 años. Bueno, son 3 años en donde ha dejado de percibir una remuneración sobre la que tenía el legítimo derecho de percibirla. Entonces es terrible que se active una garantía para hacer cumplir, hacer ejecutar lo juzgado. Se atenta contra la misma jurisdicción, ¿cierto? Que es la facultad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, ¿no? Pero resulta que para hacer ejecutar lo juzgado tengo que proponer una nueva acción, y en materia constitucional, en donde se entiende que la garantía sustancial o la característica sustancial en materia de garantías jurisdiccionales es la tutela con celeridad. ¿Qué celeridad hay que me den una sentencia en 6 meses si para ejecutar esa sentencia tengo que esperar 3, 4, 5 años? No tiene sentido. Entonces creo que tiene que repensarse a la acción de incumplimiento. Pero bueno, eso es lo que tenemos, ¿no? Y entre otras cosas, regresando a la temática que es la, las reparaciones en materia de acción de protección, decíamos, en primer lugar está el reintegro al cargo, ¿sí? El reintegro al cargo. El reintegro al cargo
es posible porque la reparación integral tiene un principio detrás, que es la restitutio in integrum, ¿no? Restituir integralmente el derecho. ¿Qué significa esto? Significa que el derecho tiene que regresar al momento anterior a la vulneración, que le permitan, en la medida de lo posible, a esa persona a la que le vulneraron el derecho, lograr recuperarse de todo ese intervalo en donde tuvo que sufrir la afectación de derechos constitucionales. Recordemos que la acción de protección, entre otras cosas, implica que acreditemos un daño grave, ¿no? Que exista un daño, y este daño tiene que ser grave. Entonces, acreditar eso me permite también ubicar cuál es la medida de reparación integral más apropiada. Y claro, en materia de derechos laborales, ¿sí? Generalmente se establece el derecho a la restitución al cargo, ¿no? La posibilidad de regresar al cargo que venía ocupando y continuar, ¿sí? Entonces, característica central de la reparación integral en materia laboral, la restitución o el reintegro al cargo. Y luego la reparación económica, ¿no? La reparación económica, ¿por qué? Porque recordemos que cuando hablamos de las dimensiones constitucionales del derecho al trabajo, debemos de tener en cuenta qué es el derecho al trabajo. La propia Constitución nos establece en el artículo 33 qué es el derecho al trabajo. Y nos dice, el trabajo es un derecho económico, ¿sí? Entre otras cosas nos dice, el trabajo es un derecho económico. Además nos dice que es fuente de la realización personal, fuente de la realización personal. Entonces hay que tener en cuenta cuáles son las expectativas que se tenía una persona en función del ejercicio de una labor estable, ¿cierto? Digamos, bueno, en función del derecho al trabajo es que yo logré financiarme o obtener un crédito para pagar mis estudios de posgrado. Y viene de la noche a la mañana el Estado y me dice, usted ha sido cesado en sus funciones. ¿Le afectan entonces esa realización personal de manera conjunta con el derecho al trabajo? Sí. Y dice base de la economía, ¿no? ¿Qué pasaba con sus obligaciones económicas contraídas en función de una pretendida estabilidad laboral, ¿no? Resulta que usted hacía inversiones, no sé, compraba acciones, tenía la previsión de comprar acciones, o tenía la práctica de comprar acciones, o tenía una póliza en la que tenía que depositar mes a mes determinada cantidad. Caso contrario, le castigaban por no hacer ese depósito, le castigaban económicamente, ¿no? Y no lo hace, ¿por qué? Porque le quitaron la fuente de esos ingresos y obviamente si es que ya no tiene esa fuente de ingresos, ¿cómo va a seguir aportando al crecimiento de esa póliza? Entonces hay una afectación económica, ¿no? Base de la economía, nos dice el artículo 33 de la Constitución. Entonces todos esos elementos, todos esos componentes, esas dimensiones constitucionales del derecho al trabajo son las que se deben de tener en cuenta para efectos de la reparación integral. Y claro, en materia de reparación integral, normalmente, digamos, normalmente digo porque no siempre se extraen estos argumentos que les comparto, pero normalmente lo que se dice es págueme al menos lo que yo he dejado de percibir, ¿sí? Si es que yo percibía $1,000 mensuales y hace 3 meses usted me separó ilegítimamente de mi cargo, págueme esas remuneraciones dejadas de percibir, más lo correspondiente al seguro social, más lo correspondiente a fondos de reserva, el proporcional a décimos, etcétera. Como que si nada hubiera pasado, ¿no? Recordemos, ese que como que si nada hubiera pasado se traslada jurídicamente a algo que se llama restitutio in integrum. Restituir integralmente, que significa regresar al momento anterior a la vulneración del derecho. Y claro, si es que regresamos al momento anterior a la vulneración del derecho, vamos a estar en ese escenario en el que realmente no pasó nada y percibí mis remuneraciones y beneficios sociales sin ninguna interrupción, sin ningún tipo de afectación. Ok, pero cuando se reclaman reparaciones económicas, además, hay que tener en cuenta 2 sentencias que me parecen muy importantes.
La primera es la 2414 CIS-CC del año 2014 y la 2616 IS del año 2020, ¿no? Que básicamente lo que hacen es establecer que cuando existen valores claros a establecer, como el cálculo de pagos por indemnizaciones laborales, ¿no? En donde existen objetivamente montos a establecerse para que me puedan reparar integralmente, bueno, en ese caso no hace falta aplicar el artículo 19 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Porque ustedes van a ver que el artículo 19 lo que nos dice es cuando existe una reparación de carácter económico, usted tiene que irse al contencioso administrativo para que hagan una liquidación del valor que tiene que recibir. Y una vez que hagan esa liquidación, entonces ahí sí usted va a poder recibir ese monto, ¿no? Entonces, bueno, mucha gente dice, bueno, ¿qué sentido tiene activar un nuevo proceso, esta vez en el contencioso administrativo, ¿no? Además de que ya les gané la acción de protección. Ahora me tengo que ir al contencioso administrativo para hacer una liquidación de montos que son fácilmente liquidables. Bueno, si es que yo dejé de trabajar 3 meses y ahora me ordenan el reintegro al cargo con el pago de lo que dejé de percibir, es fácil. Páguenme las remuneraciones de esos 3 meses. Si ganaba $1,000, pues páguenme $3,000 y paguen al Seguro Social, contemplen en el asunto de los décimos, los proporcionales y se acabó. Es decir, hay un monto objetivo a establecer, ¿sí? Cuando existen esos montos objetivos a establecer, la Corte Constitucional ha dicho que el juez puede disponer directamente. No hace falta que se vaya al contencioso administrativo. Y eso es importante porque irse al contencioso, ya vamos a tocar esa parte, es otro tema, ¿no? Otro show, digamos así. Entonces, claro, hay montos que son determinables objetivamente, vayan entonces al contencioso. Perfecto. Perdón, calculen directamente. ¿Y qué pasa, en cambio, cuando tenemos montos que no son susceptibles de determinación? Por ejemplo, yo a través de una acción de protección propuse que tutelen mi derecho de un igual trabajo, igual remuneración, ¿no? Bueno, pues ahí es diferente, porque resulta que yo, que soy el secretario de la institución X, vengo ganando $700, ¿no es cierto? Cuando otro secretario dentro de la misma institución, que entró igual conmigo y que tiene los mismos años de servicio, etcétera, viene ganando 2,000, ¿no es cierto? Bueno, en ese caso, aparentemente hay un monto objetivo a determinar, pero eh, tiene que ser liquidado, tiene que ser calculado porque hay que ver realmente cuáles eran los estándares que marcaban esa diferencia en función de lo que nos pueda decir el juez, ¿no? Porque no vaya a ser que un secretario resulta que ganó esa cantidad, no sé, porque ya tenía una carrera previa o porque tenía un derecho adquirido, etcétera. Y claro, entonces ahí hay una situación totalmente diferenciadora y eso tiene que calcularse en el contencioso administrativo, ¿no? O el caso de los servidores públicos antes de la Constitución y los mandatos constituyentes del año 2008, en el sector público había una serie de beneficios, ¿no? Pagos porque te casabas, pagos porque tenías hijos, bonificaciones porque cumplías años, bonificaciones porque estás tantos años de servicio, etcétera. Una serie de bonificaciones en el servicio público. ¿Qué pasa si es que a todos les daban menos a usted? ¿Cómo va a calcular eso? Bueno, el juez no puede decirle directamente. Ahí sí tiene que ir a hacer el cálculo en el contencioso administrativo, siguiendo la lógica que nos da el artículo 19 de la Ley de Garantías, ¿no? Porque claro que es un artículo criticable y que posiblemente sea el mismo juez el que tenga que practicar esa liquidación, pero ese es objeto de otra discusión. A lo que voy es a la práctica, ¿no? En la práctica, cuando hay valores que no pueden ser claramente determinados, esos sí se van al contencioso administrativo. Pero cuando hay valores objetivos que pueden ser establecidos, entonces eso sí los puede ordenar el mismo juez. Ok, entonces eso en relación con la reparación económica que además, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta sentencia, la 2616 del incumplimiento de sentencia,
la Corte Constitucional, lo que les decía hace un momento, puede señalar valores pendientes de pago. ¿Qué pasa si es que usted plantea una IS, ¿no? Que es incumplimiento de sentencia, ¿no? ¿Qué pasa con la IS? Bueno, usted plantea incumplimiento de sentencia porque por más que me reintegraron a mi cargo, resulta que después me dejaron me reintegraron después de 1 año o 2 años. Bueno, entonces la Corte Constitucional ahí sí puede establecer un mecanismo de cálculo y decir, bueno, si usted estuvo cesante 2 años, entonces ha dejado de percibir ilegítimamente esa indemnización de 2 años, páguenle esa indemnización, ¿verdad? Páguenle esas remuneraciones dejadas de percibir durante esos 2 años. Es plenamente viable, sobre todo tengan en cuenta esa sentencia cuando propongan acciones de incumplimiento. También está esta sentencia que es la 4015 IS del año 2020, que nos dice la Corte Constitucional que no procede el abandono cuando se solicita la reparación económica, ¿no? Porque claro, alguien puede decir, bueno, resulta que se reintegró al cargo 3 años después, 3 años después, ¿no? Y bueno, se reintegró al cargo 3 años después porque nosotros realmente después de todo ese tiempo, logramos obtener una partida para su financiamiento y a consecuencia de eso fue posible recién ese reintegro al cargo, ¿no? Eh, pero esa persona siempre tuvo la posibilidad de proponer una acción de incumplimiento de sentencia. Y como no la ejerció, como no propuso esa acción, o no propuso, claro, esa acción de incumplimiento de sentencia, se entiende que ha abandonado, o si es que propuso esa acción y ha abandonado este pedido de reparación económica, ¿no? Entonces ya no es procedente, ¿no? La Corte Constitucional nos dice, no procede el abandono en este tipo de procesos porque es un derecho independiente, ¿no? No es un derecho que esté en discusión. No estamos discutiendo si es que usted tiene o no el derecho a la reparación económica. Eso no. Lo que estamos discutiendo realmente es si es que se cumple o no se cumple dentro de los periodos establecidos de ese derecho, porque si es que no se cumple, además de una posible reparación económica que ya le haya mandado el juez de instancia, también le podría mandar la Corte Constitucional. ¿Okay? Vamos entonces con la siguiente cuestión a considerar en materia de reparación económica. Bueno, digamos, estas serían los principales aspectos en materia de reparación económica. Pero ahora, para solicitar la reparación dentro de las acciones de protección en materia laboral, es importante tener en cuenta que la reparación integral es un derecho autónomo, un derecho totalmente autónomo, pero hay que saberlo ubicar, hay que saberlo identificar así en su momento oportuno, ¿sí? ¿Cuándo surge ese derecho a la reparación integral? Surge el momento en que le dan la razón a usted y le dicen le violaron los derechos constitucionales. En el año 2020, que dictamos el primer curso de la acción de protección, solamente hablando de esta garantía, una persona formulaba una pregunta y nos decía, ¿qué pasa si es que se establece que sí hay vulneración de derechos constitucionales, pero no le establecen medidas de reparación integral? O sea, solamente le dicen, sí, usted tiene razón, le violaron sus derechos constitucionales, pare de contar. ¿Qué pasa en esos casos? ¿No? Ahí es donde surge esta sentencia que les comparto, que es esta sentencia de acá, permítanme, la anterior, la 2414 SIS, la 2616 IS, etcétera, todas ellas tienen un fundamento y es que la reparación integral es un derecho autónomo, ¿sí? Es decir, no me puede usted nada más decir, sí, sí, le vulneraron el derecho y pare de contar. Bueno, ¿qué pasa? Entonces cojo la sentencia y hago una fiesta. Tenemos una justicia de papel, nada más, ¿no? Uno propone acciones es porque quiere medidas de reparación. Y claro, si es que usted me concede la acción, pero no me da la medida de reparación, pues entonces tengo que solicitar, por ejemplo, la primera opción sería solicitar una diligencia según el artículo 18, una audiencia según el artículo 18 de la Ley de Garantías, para que hablemos solamente sobre reparación integral.
¿no? Pero si a pesar de eso no me concede la reparación integral, bueno, pues entonces apelo su decisión. Y apelo en la medida de que, en la medida de que no me ha otorgado usted una medida de reparación integral. ¿Sí? Y claro, ahí tenemos otro momento para discutir este asunto, que es un derecho autónomo. ¿Y qué pasa si en apelación dicen, no, bueno, realmente sí se tuteló el derecho y eso es todo? Pues tiene la acción extraordinaria de protección. ¿Por qué? Porque son los jueces los que no le conceden la reparación integral. Y la extraordinaria de protección es una demanda en contra de las decisiones de los jueces, ¿no? Entonces, es posible la extraordinaria de protección cuando no se han establecido medidas de reparación integral que son consideradas un derecho autónomo, ¿sí? Un derecho independiente, un derecho en sí mismo a tutelarse. Ok. Adicionalmente, hay que considerar que los derechos económicos, como lo son el derecho al trabajo, insisto, lean el artículo 33 de la Constitución que nos dice que el derecho al trabajo es un derecho económico, ¿sí? La propia Corte Constitucional nos ha dicho los derechos económicos deben de apreciarse económicamente, ¿sí? En estas sentencias que les había comentado anteriormente, ¿sí? Tienen que apreciarse, entonces... No es que yo proponga una acción de protección nada más para que me ofrezcan disculpas públicas en el diario de circulación nacional. Es una medida de satisfacción, sí, pero la reparación integral tiene que lograr satisfacer o regresar el momento anterior a la violación del derecho. Y pues de nada me sirven a mis disculpas públicas si me tuvieron cesante 2 años en el cargo, ¿no? O si es que tuve una orden de reintegrarme al cargo a los 3 meses y resulta que me integran a los 12 meses. Pues necesito una reparación de carácter económico, ¿verdad? Son las cosas que hay que considerarlas en el ejercicio de cada una de las acciones. Primero, la acción de protección y en virtud de lo que se ha dicho en esta acción de protección, saber si es que nos vamos por la acción de incumplimiento de sentencias, ¿no? Dice, además, para establecer la reparación económica hay que considerar la situación de la víctima y no la posición jurídica de quien ha perpetrado la violación, ¿sí? Porque claro, el que ha vulnerado el derecho va a minimizar esa valoración económica que puede haber detrás de la vulneración. Va a decir, bueno, yo pues, no le tengo que pagar absolutamente nada. Y de hecho es normal, sobre todo, que las instituciones públicas hagan eso, porque solo cuando hay reparación económica tiene el Estado que pagar y ejercer el derecho de repetición o la acción de repetición, ¿cierto? Solo cuando hay afectación económica. Cuando no hay afectación económica, pues no pasa nada. Digamos que ordenan el reintegro al cargo, pero sin pago de remuneraciones. Ah, muy bien, entonces usted lo reintegra al cargo y no ha pasado nada. No tienen por qué iniciar una acción de repetición, ¿sí? Pero cuando hay una afectación, un impacto económico en las arcas del Estado, ahí sí el Estado tiene que investigar, bueno, ¿quién tuvo la culpa de que ahora tengamos que hacer estos pagos? ¿No es cierto? Investigar y una vez que lo haga, pues iniciar la acción de repetición porque finalmente esas indemnizaciones las pagamos todos a través de nuestros impuestos, a través del erario nacional que nos pertenece a todos, cuando la culpa es de un servidor público irresponsable. Entonces, ahí sí cabe la acción de repetición, pero cuando no hay reparación económica no cabe. Ok. Por otra parte, la Corte Constitucional también nos ha establecido que la reparación económica es un proceso de ejecución, ¿sí? En donde no procede el abandono, bueno, me parece que ya lo decíamos anteriormente, ¿sí? Eh, ¿Y cómo es este proceso de ejecución? Está en la sentencia 14004, perdón, 13 San CC, ¿sí? Esta sentencia es muy importante que la tengan en cuenta sobre todo los juzgadores, porque han habido muchísimos casos y de hecho se ha estado reclamando de manera permanente de que el juez constitucional le dice, bueno, sí, ordeno el reintegro a su cargo y para establecer el monto de indemnización, usted inicia el proceso contencioso administrativo según el artículo 19 de la Ley de Garantías. Bueno, y resulta que algunos colegas que posiblemente no estén al día con lo que es la jurisprudencia constitucional, piensan que tienen que proponer una acción contenciosa administrativa. Y de hecho los jueces también les mandan a eso, ¿no?
vaya usted y proponga el juicio contencioso administrativo para que le liquiden. No, no, no. Eso no es así. No es así. El artículo 19 de la Ley de Garantías se complementa con esta sentencia que les acababa de compartir, que es la 004-13 SAN-CC, ¿no es cierto? Porque en esta sentencia, básicamente la Corte Constitucional nos dice que las medidas de reparación integral tienen que, las medidas de reparación integral de carácter económico tienen su propio procedimiento, ¿no es cierto? Y ese procedimiento implica que sea el mismo juez que dictó la sentencia, tiene que remitir el proceso al contencioso administrativo para que el juez contencioso administrativo, dentro de un término, me parece que son de 10 días, ordene un peritaje, un perito liquidador ordene pues que se posesione al cargo un perito liquidador, que este perito haga un informe, que ese informe máximo sea objetado en 3 días o 5 me parece que son, no estoy ahorita del todo claro, pero una vez que haya esa práctica del peritaje, que hayan esas observaciones al peritaje, que no va a exceder en realidad del mes, ojo, del mes, no va a exceder el mes, ya tenga usted su reparación económica, claramente calculada, liquidada y todo lo demás, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿qué es lo que pasa en la práctica? En la práctica nos dice, vaya usted y proponga el contencioso administrativo. Y algunos abogados les dicen, señores jueces, ¿saben qué? Hay esta sentencia, la 004, les dice. Los jueces dicen, no, vaya usted al contencioso administrativo. Ir al contencioso como si fuera un proceso de conocimiento, en un proceso que en realidad es un proceso de ejecución según esta sentencia. ¿Hay o no hay ahí error inexcusable, por ejemplo? ¿Verdad? Ok, bueno, entonces ese es el procedimiento a tener en cuenta. Luego está que, entre otras cosas, la reparación económica no implica ni el enriquecimiento ni el empobrecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en materia de reparación económica usted tiene que ser lo más objetivo posible, ¿sí? No porque es que lo que pasa es que me ofendieron a mi dignidad y mi dignidad vale 10 millones de dólares. El papel aguanta todo, ¿sí? Y claro, usted en reparación integral económica puede solicitar cualquier cosa, pero el contencioso administrativo va a tener que establecer. Y va a tener que establecer en función de algún criterio objetivo, ¿no? Un criterio objetivo es, bueno, si es que usted ganaba $2,000 mensuales y estuvo cesante 3 meses, ahora tiene que recibir 6,000, se acabó, ¿no? Pero además de eso, usted dice, bueno, es que también tuve un sufrimiento, tuve una afectación psicológica y no pude dormir y no sé qué. Bueno, pues objetivícelo, ¿sí? Objetivícelo. ¿Qué quiere decir eso? Pida al juez contencioso administrativo que ordene una, una cotización de carácter en relación con un tratamiento psicológico, ¿sí? Y en función de esa cotización ordenará el pago, ¿sí? ¿Por qué? Porque si es que luego usted dice es que sufrí psicológicamente tantas cosas y eso para mí son 10 millones de dólares, no, pues desde ahí tiene un enriquecimiento que no es propio de una reparación integral de derechos constitucionales, ¿sí? Otra cosa es que, no sé, durante tantos años le han dejado de pagar no sé qué cosa, ¿verdad? Y no hay trabajo gratuito. Y bueno, pues si durante todo ese tiempo resulta que han sido $500,000, eso no es legítimo que reciba porque era legítimo, porque usted prestó el servicio, era su remuneración. Entonces ahí sí, ¿es enriquecimiento eso, digamos, enriquecimiento que pueda ser contrario al ordenamiento jurídico? Yo creo que no, ¿no? Entonces, ni tampoco el empobrecimiento, ¿no? No es que yo le digo a usted, ¿sabe qué? Sí le vulneraron ese derecho y pare de contar lo que decíamos hace un momento. Bueno, ¿y acaso no tengo una reparación económica? Porque me afectaron un derecho económico como es el derecho al trabajo. Pues entonces, tutele esa parte de la reparación y otorgue entonces también esas medidas
de reparación económica, y no me empobrezca ilegítimamente, ¿sí? Por algo es que propuse la acción de protección. Ok, bueno, entonces, esos son los elementos y con eso concluyo todos los aspectos que quería complementar en este tópico de la acción de protección para la tutela de derechos laborales. Como ven ustedes, una parte clave entonces sobre este tema es que en efecto se puedan establecer pretensiones muy bien determinadas, pero sobre todo que esas pretensiones tengan una finalidad de acuerdo con lo que nos establece la ley de garantías, que es declaración de violación de derechos, y que las reparaciones puedan ser objetivamente establecidas en virtud del derecho vulnerado, ¿sí? Y es a partir de eso entonces que se considerarán reparación de carácter económico, y claro, bueno, hay otro tipo de reparaciones como las reparaciones de no garantías de no repetición, medidas de satisfacción, ¿verdad? Que son parte de la reparación integral, pero que generalmente pues no son propias del derecho laboral, que es netamente un derecho económico. Ok, por aquí tengo una pregunta. ¿Qué nos dice Luz? Dice, estimado doctor, ¿qué pasa si lo reintegran al cargo solo de manera literal y sin embargo en la práctica no le dan ninguna tarea laboral para que se alcance y renuncie voluntariamente? ¿Qué pasa si solicita incumplimiento de sentencia, pero pasó 3 años y en ese lapso el trabajador buscó otra fuente de trabajo y la parte demandada objeta que ya tiene otro ingreso laboral para cumplir la reincorporación y reparación económica? Es importante lo que nos dice Luz, porque nos permite matizar dos cosas. La primera, el incumplimiento de sentencias debe de estar estrictamente enfocado en lo que se está incumpliendo, ¿no? Y para determinar que hay un incumplimiento tiene que haber una orden detrás, ¿sí? La orden era haga esto. No lo hizo, pues entonces veamos cómo reparamos ese hecho que no se hizo, ¿verdad? Es que no me reintegraron inmediatamente, sino me reintegraron después de 2 años, pues entonces ese hecho que quedó ahí vacío es el que se va a poder reparar dentro de una propia acción de incumplimiento, ¿no? Porque, ¿qué pasa si es que aún así han pasado 2 años y aún así no me reintegran? Bueno, pues tienen que reintegrarme, desde luego, ¿no? Tienen que reintegrarme porque esa es la orden propia, pero además, luego de esa orden, como hay un incumplimiento, ilegítimo durante todo ese periodo, también merezco una reparación propia frente a ese derecho a la reparación integral que también ha sido vulnerado, un nuevo derecho que ha sido también vulnerado, ¿no es cierto? Entonces ese es el primer elemento. Ok. Y luego dice, si es que el trabajador buscó, el otro elemento sería ahí, que no le asignan funciones, que no le asignan funciones. Bueno, la acción de incumplimiento, ¿qué ordenó? Perdón, la acción de protección que ganó usted. ¿Qué ordenó? Que le reintegren el cargo, ¿no es cierto? Y claro, ese cargo se entiende que es un cargo con funciones. Bueno, resulta que el no asignarle funciones no es algo que fue objeto de la tutela de la acción de protección. Entonces usted no puede pedir incumplimiento de algo que no fue objeto de la acción de protección o que no le ordenaron proteger, ¿sí? Entonces, allí posiblemente se produce un nuevo caso, ¿sí? Derivado de eso, que se traduce normalmente en acoso laboral. El acoso laboral puede ser o que no me asignan funciones o que me dicen haz de todo un poco, ¿no es cierto? Ahí se configura una situación de acoso laboral que claramente puede también ser denunciada pues ante las autoridades competentes y sería objeto de otro tipo de proceso. Pero dentro del incumplimiento de la acción de protección, yo creería que pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por eso es más bien necesario que al momento de establecer nuestro pedido de reparación integral en las acciones de protección, solicitemos, ¿no? ¿Sabe qué? Quiero que me reintegren al cargo, disponiendo que permita que pueda ejercer las mismas funciones que venía desempeñando hasta que tuve esta cesación arbitraria, ilegítima, etcétera. Bueno, pues entonces ahí, si es que le conceden así tal cual y luego no me asignan funciones, hay una afectación directa porque sí se dijo, haga las mismas funciones, ¿verdad? Ok.
Luego dice, ¿qué pasa si solicita incumplimiento de sentencia, pero en ese plazo, en ese lapso ya encontró otro trabajo? Hay que saber si es que encontró otro trabajo público o privado. Porque cuando encontró otro trabajo público, recordemos que entre otras cosas, la ley de servicio público prohíbe el pluriempleo. Y prohíbe el pluriempleo en la medida de que, claro, yo no puedo recibir más de una remuneración del mismo Estado, ¿sí? Vean ustedes, por ejemplo, en esta sentencia que recientemente sacó la Corte Constitucional declarando inconstitucional esta cesación que hizo el Consejo de la Judicatura respecto a los jueces. Ahí la Corte Constitucional en esa sentencia dijo, bueno, el Consejo de la Judicatura le tiene que pagar las remuneraciones que tenían que haber percibido estos jueces hasta que cesen en sus funciones, ¿sí? Salvo que durante todo este tiempo alguno de esos jueces haya percibido remuneraciones del Estado y a consecuencia de eso entonces tienen que dejar de pagarles esas cantidades que ya están percibiendo, ¿no? Por eso es que la Corte nos dice, no puede generar usted un enriquecimiento a partir de estas garantías, un enriquecimiento que pueda ser contrario a la ley en ese entendido, ¿no es cierto? Pero si es que fue privado, yo pensaría que sí. Yo pensaría que sí, porque claro, me acosaron laboralmente, en el ejemplo que nos pone, me acosaron laboralmente y por eso mejor decidí salirme, decidí renunciar. Y me fui al sector privado, pero aún así tenía derecho a percibir una indemnización, una remuneración del servicio público que no la percibí. Entonces yo creería que en esos casos sí, pero eso es algo que lo tiene que establecer la Corte Constitucional y que a usted le corresponde solicitar. Ok. Vamos ahora con una pregunta que puede estar por aquí en las redes sociales. Ok. Dice Tani Uska, ¿qué sucede si se dispone que sea reintegrado y no se lo hace? ¿Qué recurso debe recurrir? ¿Existe un tiempo para presentar el otro recurso? Claro, debe ser el caso. Bueno, como les digo, cuando existe una orden de reintegro al cargo y esa orden de reintegro proviene de una garantía jurisdiccional como la acción de protección y no se cumple, proponen acción de incumplimiento, ¿no? Que es la prevista en el artículo 86, numeral 4, en concordancia con el 436, numeral 9 de la Constitución. Proponen acción de incumplimiento, ¿sí? Para que se cumpla con la decisión y además se reparen otras afectaciones colaterales. Ok. Skyre Eric nos dice, ¿qué recursos se puede interponer si el Ministerio Público cumple a medias con la sentencia dictada por el juez de instancia? Es decir, se dicta la restitución al puesto de trabajo y no cumple con la reparación económica ordenada por el juez. El ministerio apeló a la sentencia y hasta la fecha de audiencia no cancela los valores. Bueno, el problema, ahí hay que determinar si es que el juez ordenó directamente el pago, ¿sí? Conforme a estas sentencias que les compartía, o si es que el juez dijo váyase al contencioso administrativo. Porque cuando el juez dice váyase al contencioso administrativo, no es que usted se tiene que ir. El juez tiene que mandar el proceso al contencioso administrativo, ¿verdad? En función de lo que nos dice la propia jurisprudencia que les acababa de compartir. Si el juez dice, bueno, se establece que usted le tienen que pagar lo que ha dejado de percibir, así que váyase al contencioso administrativo. Ah, muy bien, bueno, y lo que hago es quedarme cruzado de brazos. Y pasarán, no sé, 1, 2, 3 días, y no me notifican que ya mandaron al contencioso, bueno, pues entonces le pondré un escrito, señor juez, usted dijo que vaya a repararse esto al contencioso administrativo. ¿Y cómo así no envía? Si la sentencia 004 dice que usted la tiene que enviar, envíela. Usted mismo está diciendo que la envíe, envíela, ¿no? Y bueno, pues si es que el juez no cumple, ahí ya tendrá otro tipo de procesos, ¿no? Y claro, de hecho, ahí viene ya la acción de incumplimiento. Viene la acción de incumplimiento. La Corte le puede sancionar a ese juez que le tuteló el derecho, pero que no sabe de la fase de reparación integral o de la fase de cumplimiento de la sentencia como tal. Néstor Calvopiña dice, en ese estado se puede llegar a mediación. Néstor, aquí hay algo importante. La mediación en procesos constitucionales casi que no existe. Casi. ¿Por qué? ¿Por qué digo casi? Porque en primer lugar, cuando usted tiene un juicio en contra del Estado,
La ley de la Procuraduría General del Estado le dice que cuando quiera mediar asuntos que superen los $20,000, necesariamente tiene que contar con la aquiescencia de la Procuraduría General del Estado. Entonces, claro, si el proceso eventualmente llegara en medidas de reparación económica a superar ese monto, pues va a tener que contar con la Procuraduría. Y la Procuraduría difícilmente vaya a querer mediar, ¿no? Primero. Y luego también porque cuando usted llega a esta mediación que en materia constitucional se llama acuerdo reparatorio, ¿sí? Vean ustedes el artículo 15 y el artículo 17, me parece, de la Ley de Garantías, van a observar lo relacionado con los acuerdos reparatorios. Y van a observar entonces que cuando existe un acuerdo reparatorio, una forma de terminación del proceso, igual el juez le condena por haber violado derechos constitucionales. Entonces, ¿en qué mediación hay un condenado? Pues la mediación es un acuerdo entre las partes, pero a nuestros legisladores se les ocurrió decir que cuando hay acuerdos reparatorios, igual el juez tiene que declarar vulneración de derechos constitucionales. Yo discrepo con eso, pero eso es lo que dice la ley. Y claro, con semejante incentivo que nos da la propia ley, ¿quién va a querer mediar en procesos constitucionales? Y adicional a eso, que cuando hay reparación económica, el Estado tiene que iniciar acción de repetición, ¿sí? Entonces, ¿quién va a querer mediar? Económicamente, si usted tenga que pagar, no sé, $5,000 como Estado y dice, bueno, para el Estado $5,000 no son nada, pero esa reparación económica implica que el Estado tenga una responsabilidad de indemnizar, que indemniza con los recursos de todos, y como lo he dicho hace un momento, esos recursos de todos implica que alguien pues tenga una responsabilidad, y eso se lo hace a través de la acción de repetición. Entonces, más bien nuestra ley de garantías desincentiva la mediación en materia constitucional. Yo creo que es un aspecto crítico. Ok. Veamos qué más tenemos por acá. A ver, tenemos una pregunta aquí también en Zoom. Marco Cajamarca dice, ¿habrá violación de derechos fundamentales en la aplicación de la Ley de Entidades Públicas, COESCO, en la Policía Municipal bajo el régimen del Código del Trabajo y ahora lo pasa como norma supletoria bajo el régimen de la LOCEP como agente de control municipal, siendo estos funcionarios ya más de 6, 8, 10 años con su denominación laboral de policía municipal, está vulnerando los derechos laborales a la estabilidad? Bueno, es que no entiendo cuál es el antecedente ahí, porque me parece que hay una conflictividad de interpretación en cuanto al régimen laboral, ¿no? Pero luego me dice sobre la estabilidad y no entiendo la relación entre lo uno y lo otro. Más bien, acláreme, estimado Marco, sobre ese tema. Vamos hasta eso con otra pregunta. David Edgar Zavala nos dice, muchas gracias, dice felicitar su ponencia. Dice, la legislación boliviana en materia laboral también hace referencia a la reincorporación laboral cuando se haya determinado el despido incorrecto. Y de la misma forma, la ley del adulto mayor también hace referencia a la reincorporación del trabajador. Doctor, al reincorporar al trabajador, ¿esto no daría nacimiento a un moving laboral? Estimado David Edgar, déjeme decirle algo. Voy ahí a publicitarle un poco con su permiso, ¿sí? Aquí está. En este libro que se llama Fundamentos del Derecho Procesal Constitucional, que lo publiqué humildemente el año pasado, sostengo una situación. Y es que, ¿de dónde nace el derecho procesal constitucional? Nace del derecho constitucional, del derecho procesal y del derecho internacional de los derechos humanos, ¿sí? Y una de estas grandes influencias del derecho internacional de los derechos humanos son las medidas de reparación integral, ¿sí? ¿De qué se alimenta el derecho procesal constitucional? Entre otras cosas, de las medidas de reparación integral previstas por el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Y esto por qué es relevante a su pregunta? Es relevante porque cuando nos dice, ¿acaso no esto de reincorporar a una persona no da lugar a un moving laboral? Puede ser, pero las medidas de reparación integral, entre otras cosas, implican solicitar garantías de no repetición,
que implica que el hecho del que fui víctima no se vuelva a repetir. Si es que me votaron, pues que no me vuelvan a votar, que me den alguna garantía de que no me van a volver a votar, ¿no es cierto? De que si es que me discriminaron en razón de mi orientación sexual, entonces que se establezcan garantías de no repetición en función de que la institución adopte reglamentos para la protección especial de personas en el marco del trabajo que tengan una orientación sexual diferente, ¿verdad? Todas esas medidas son medidas que se tienen que pensar al momento de solicitar las medidas de reparación integral. Hoy yo he destacado dos, la reincorporación y la reparación económica, que son las, digamos que por regla general se solicitan. Pero para que no sean víctimas de represalias porque usted me demandó y ahora vamos a ver cómo le hacemos la vida imposible, en la misma acción solicita medidas de reparación integral que implican la no repetición, ¿sí? Entonces, bueno, pues, y de paso les invito, y bueno, ya vamos a ver en qué día de esto sorteamos también algunos de estos libros que escribí sobre los fundamentos del derecho procesal constitucional. Ok, vamos con una última pregunta. Lenin Ordóñez aquí en Zoom, bueno, intentamos también privilegiar a las preguntas de Zoom porque por obvias razones también nos permiten seguir facilitando estos programas que también exigen pues un costo. Lenin Ordóñez nos dice, ¿qué criterio le merece que una persona que cumple funciones de juez y también labora en una universidad pública en calidad de servidor administrativo, pero por mucho tiempo ha realizado funciones de docente, el MEF, supongo que es el Ministerio de Economía y Finanzas, le paraliza el pago de sus remuneraciones por pluriempleo? Ok. Esta persona demanda acción de protección ante el MEF, aduciendo que sus funciones por mucho tiempo fueron de docente. Su pretensión específica es que se habilite el pago. Luego de las diferentes etapas procesales, le aceptan la demanda, pero como medida de reparación dispone que la universidad le otorgue un nombramiento provisional hasta que exista ganador del concurso de méritos y oposición. Sin embargo, esta persona no cumple con los requisitos que la LOES dispone, que es tener título de cuarto nivel para ser docente universitario, y que por estas circunstancias solicitan acción de incumplimiento de la universidad sin incluso haber estado demandada. A ver, vamos cosa por cosa. Primero, un juez que es un servidor público, ¿puede o no desempeñar funciones de docente universitario? Sí. Según la legislación ecuatoriana, sí. Siempre y cuando sus horarios no se contrapongan. Primer elemento. Por lo tanto, usted no me puede decir que yo tengo pluriempleo, ¿sí? Porque la ley me lo permite. Ok. Y la misma Constitución, de hecho, lo permite. ¿Sí? Ok. Luego, si es que la pretensión es que le otorgue un nombramiento provisional, ahí hay una cuestión que me parece que es digna de aclarar. Y lo decía ayer cuando hablábamos de la acción de protección. Cuando hay una celebración sucesiva de contratos ocasionales, esta celebración sucesiva de contratos ocasionales implica vulneración del derecho a la no precarización. ¿Por qué? Porque el contrato ocasional, entre otras cosas, implica que le digan a usted que usted, y de hecho lo ponen textualmente en los contratos ocasionales, este contrato no genera estabilidad laboral. Este contrato por su naturaleza no genera estabilidad laboral. ¿Sí? Y se quieren valer, y generalmente se valen las instituciones públicas de esta frase para decirle, ¿sabe qué? Le despedimos a usted de este cargo. ¿Sí? Damos por terminada su cargo. Permítame un segundito que se me está acabando la batería. Permítame un segundo. Permítanme porque si no, se acaba todo. Ok, listo. Les decía entonces, les decía entonces que es posible que esto llegue a suceder, sin embargo, la Corte Constitucional ha establecido que la celebración sucesiva de contratos ocasionales, que su característica nuclear es que no le genere estabilidad laboral, viola el derecho a la no precarización. ¿Por qué? Porque hay una relación precaria
cuando le contratan a una persona, ¿sí? Una y otra vez, no sé, por un contrato de un mes, 2 meses, luego otra vez un mes, etcétera, ¿sí? Bajo la lógica de que es un contrato ocasional porque no es una necesidad permanente. No es una necesidad permanente, es la lógica del contrato ocasional, ¿sí? La Corte Constitucional dijo, ya en el año 2017, dijo, bueno, el artículo 58 de la LOCEP, ¿sí? Y el artículo 143 de su reglamento general establecen que una persona no puede estar con un contrato ocasional más de 2 años. ¿Y qué sentido tiene que le tenga usted a una persona 2 años, luego viene, le da por terminada la relación laboral sin razón alguna más que lo que me dice la norma, que no puede estar más de 2 años? Y le pone a otra persona a sí mismo 2 años, y luego viene otra persona más 2 años, y así sucesivamente. Si la lógica del contrato ocasional es que esté durante un periodo específico de tiempo, es porque se entiende que hay una necesidad no permanente de la institución. Esa necesidad no permanente de la institución, ¿cuándo deja de ser no permanente? ¿Cuándo pasa a ser una necesidad permanente? La necesidad pasa a ser permanente el momento en el que usted ha cumplido un año en la misma función, en el mismo cargo, en la misma institución. Cuando ha cumplido un año en la misma institución, en el mismo cargo, ahí se entiende que la necesidad ha pasado a ser permanente. Y como la necesidad ha pasado a ser permanente, esas necesidades tienen que satisfacerse con un servidor de carrera, con un servidor de nombramiento. Y para que usted pueda otorgar un nombramiento a una persona, tiene que llamar a un concurso de méritos y oposición. Y para que usted llame a un concurso de méritos y oposición, tiene que declarar el cargo vacante. Y cuando usted ya declara que el cargo está vacante, tiene que otorgar un nombramiento provisional en favor de la persona que está ocupando ese cargo vacante, sin perjuicio de que esa persona que ha recibido el nombramiento provisional pueda concursar y eventualmente ganar el concurso y obtener el nombramiento definitivo. Entonces, la lógica que nos propone esta pregunta me parece que está muy bien planteada. Porque si es que a mí me suscriben un contrato ocasional uno tras otro, tras otro, tras otro, y de la noche a la mañana, durante más de un año, quiero decir, durante más de un año, ¿sí? Duré en el mismo cargo más de un año. Y el día de mañana me dicen, ¿sabe qué? Bueno, pues ya usted ha estado mucho tiempo por acá, o lo que sea, o su contrato no genera estabilidad laboral, váyase de aquí. Entonces yo tengo el derecho de demandar mi estabilidad laboral relativa a través de una acción de protección que me tutele el derecho al trabajo porque yo ya generé una necesidad permanente para la institución. Por eso me tuvieron más de un año, ¿sí? Lo contrario significaría pues que hay una afectación al derecho a la no precarización laboral. Y a consecuencia de eso, pues es que me tienen que reintegrar, y no solamente reintegrarme, sino que como medida de reparación integral y garantía de no repetición, me otorguen un nombramiento provisional, porque el nombramiento provisional solamente puede ser suplido con la persona que gana el concurso de méritos y oposición, que puedo de hecho ser yo mismo, ¿no es cierto? Y a partir de eso, pues hay una terminación legítima del nombramiento provisional. Entonces, pedir nombramientos provisionales a través de la acción de protección es plenamente viable. Lo que no es viable es que usted pida nombramiento definitivo. Ahí usted pide algo que va en contra del ordenamiento jurídico y como ya lo decíamos ayer, eso inclusive ni siquiera con la acción de incumplimiento, créanme, la Corte Constitucional les va a garantizar, ¿no? ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional en términos jurídicos a esto le llama un vicio de origen insubsanable. Vicio de origen insubsanable. De hecho, voy a promocionar otra publicación. Aquí está, ¿sí? Esta ustedes la encuentran en cualquier librería del país, de la Corporación de Estudios y Publicaciones. En esta obra que publicamos cuyo coordinador fue el doctor Paul Córdoba, escribí un artículo
sobre la acción de incumplimiento y, entre otras cosas, recojo esa jurisprudencia constitucional que nos dice que no podemos solicitar a través de la acción de incumplimiento cosas que se ordenaron por parte de los jueces, pero que terminan siendo contrarias al ordenamiento jurídico. Y disponer un nombramiento definitivo, es decir, saltándose el concurso de méritos y oposición a través de una acción de protección, es contrario al ordenamiento jurídico y no es susceptible de pues, cumplirse ni siquiera vía acción de incumplimiento. ¿Ok? Perfecto, bueno, eso es lo que les puedo compartir y desde luego quedo presto a sus consultas. Hoy recibí algunas llamadas de algunos cursantes que estuvieron siguiendo la sesión de ayer y siempre estamos en esa predisposición de seguir compartiendo. Muchísimas gracias por su atención. Disculpen la extensión en el horario. Hemos tratado de responder lo que más se puede, pero pues siempre estamos a las órdenes de ustedes. De aquí nos veremos en otras sesiones, pero también en calidad de moderador de las próximas clases. Será entonces hasta el día de mañana. Muchísimas gracias, muy buenas noches y que tengan un feliz descanso.